Hola, bienvenido de nuevo a Epifanías de Luz. El día de hoy quiero compartir contigo una historia que me encantó. De hecho, considero que es una de las epifanías más claras que he leído y la propia autora la describe como la voz de Dios. Antes de comenzar, nada más quisiera mencionar que el fragmento que escucharás a continuación se comparte solo con fines de reflexión, recomendación literaria y difusión cultural, dando siempre el debido crédito a sus autores y respetando los derechos de la obra original. Y bueno, este fragmento fue tomado del libro Grandes Momentos de Nuestra Vida de Louis L. Hay y sus amigos. Es una compilación y edición de Jill Kramer. De igual forma, te dejaré los datos completos de la obra en la caja de la descripción. Y bueno, en esta maravillosa experiencia documentada por la doctora Candace Pert, encontramos una historia que, bueno, en lo personal considero una verdadera epifanía. Gracias a años de trabajo, investigación y dedicación, ella y su esposo lograron desarrollar importantes avances científicos, pero también descubrieron cómo la compasión y las emociones pueden convertirse en una poderosa fuente de inspiración. Esta historia nos deja una reflexión muy especial sobre la importancia de sentir, de permitirnos experimentar nuestras emociones, comprenderlas y reconocer que forman parte esencial de nuestra experiencia humana. Muchas veces aprendemos a guardar lo que sentimos, ya sea por costumbre, por cultura, por las circunstancias de la vida. Sin embargo, la doctora Pert aquí nos muestra cómo nuestras emociones también pueden guiarnos, transformarnos y ayudarnos a encontrar nuevas posibilidades. Espero que este mensaje resuene contigo tanto como lo hizo conmigo. Así que comenzamos. La doctora Candace Pert es autora de Todo lo que necesitas saber para sentirte bien, todopoderoso. Es una psicofarmacóloga internacionalmente reconocida y antigua profesora investigadora de la Facultad de Medicina de Georgetown University y jefe de la sección del Instituto Nacional de Salud Mental. Ella ha publicado más de 250 artículos científicos y ha dictado conferencias en el mundo entero sobre farmacología, neuroanatomía y el tema de su especialidad, la investigación de vanguardia sobre las emociones y la conexión cuerpo-mente. Su exitoso libro de 1997, Las moléculas de la emoción, la ciencia detrás de la medicina mente-cuerpo, ha popularizado sus precursoras teorías sobre la conciencia, los neuropéptidos y la realidad. Cuando sientes, sanas. El punto decisivo en mi evolución espiritual, así como en mi desarrollo como científica, ocurrió en 1985, en un simposio científico sobre el SIDA, en la isla de Maui, Hawái. Fue ahí donde oí y seguí la voz de Dios, una guía interior que fijó mi misión y propósito en la vida para los 20 años siguientes y sigue inspirando el impulso de mis investigaciones el día de hoy. En 1997, mi primer libro, Emociones, moléculas de emociones, o como lo podríamos traducir, las moléculas de la emoción, describió cómo desarrollé mi teoría de las emociones y cómo mi esposo, el doctor Michael Ruff, y yo iniciamos una revolución interdisciplinaria al demostrar las formas en que el cuerpo y la mente están inexplicablemente vinculados como una sola entidad. Pero la verdadera razón de que yo haya escrito este libro fue contar la historia de nuestro invento en común, una no tóxica y sumamente potente sustancia para uso en el tratamiento del SIDA llamado péptido T. La auténtica concepción del péptido T ocurrió luego de que Michael y yo ascendimos a la cima del cráter de Maui y más tarde hablamos en el primer simposio mundial sobre neurosida del Colegio Estadounidense de Neuropsicofarmacología. Era el año 1985 y el neurosida era el recién reconocido padecimiento en el que el virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, afectaba el funcionamiento del cerebro. Al regresar de nuestro paseo y llegar de nuevo al nivel del mar, Michael y yo sentimos dichosos por esa fatigosa pero inspiradora aventura liberadora de endorfinas, ansiosos de seguir a la conferencia. Teníamos abundantes datos de alta calidad que presentar sobre el hecho de que el cerebro y el sistema inmunológico comparten un receptor celular común, una diminuta estructura en la superficie de las células llamada el receptor CD4. En ese entonces, este se consideraba el único punto de entrada en la célula para la infección del VIH, y encontrarlo en el cerebro así como en las células inmunológicas tenía todo tipo
de muy emocionantes implicaciones para hallar un tratamiento. Nos sentamos entre el público, aún en un estado alterado después del viaje redondo de 20 kilómetros y el ascenso y exploración del cráter de 2.450 metros, escuchamos atentamente lo que otros presentaban acerca de la nueva enfermedad conocida como SIDA. Hasta ese momento, este padecimiento había sido un tanto abstracto para mí. Los científicos del Departamento de Enfermedades Infecciosas de nuestro mundo de investigación, los institutos nacionales de salud trabajaban sobre ello, pero el SIDA no era algo a lo que quienes nos desempeñábamos en el campo de la salud mental hubiéramos prestado mucha atención. La última ponente en hablar antes que yo, una psicóloga, presentó diapositivas de pacientes suyos devastados por la enfermedad, en su mayoría artistas, músicos y hombres de apariencia sensible de las comunidades de San Francisco, Provincetown, Massachusetts y Nueva York. Cuando las vi, tuve la oportunidad de estudiar los demacrados, aterrados rostros de esos sufrientes seres humanos. Sentí mi corazón lleno de compasión por su situación y me sentí tan conmovida por la intensidad de su estado que mis ojos se llenaron de lágrimas y tuve que contener mis sollozos. En estos días lloro por las mujeres, los niños, los pueblos, las sociedades y las naciones que soportan el mayor peso de esa pandemia. Finalmente, llegó mi turno de hablar. Me puse de pie y me dirigí lentamente al podio para iniciar mi charla. Estuve alerta y emocionalmente abierta mientras proyectaba mis diapositivas que describían los datos duros. Fue hacia el final de mi presentación cuando yo mostraba una prueba visual de cómo se distribuían los receptores CD4 en el cerebro que oí como palabras que no había planeado salían de mi boca. Aquí tenemos cómo es un patrón representativo de receptores de péptidos. Comencé señalando el patrón de receptores donde el virus se conectaba, pero entonces me asombré a mí misma al decir, si pudiéramos encontrar el péptido corporal natural que se ensarta en este receptor CD4 y bloquea la entrada del virus, podríamos fabricar ese péptido y producir una sustancia efectiva y no tóxica para tratar el SIDA. Me quedé tan sorprendida al oír mis palabras que hice una pausa y en medio de ese silencio oí una voz fuerte y retumbante que procedía de mi cabeza y me ordenó, y eso deberías hacer. Fue la voz de Dios lo que me habló. ¿Fue la voz de Dios la que me habló? Tal vez fue mi subconsciente o el inconsciente arquetípico o una conciencia superior espiritual, no lo sabía. De lo único que podía estar segura era de que recibí mis órdenes de marcha para hallar el péptido del cuerpo, uno que encajara en un receptor para inhibir la entrada del virus y luego crear una sustancia a partir de este en el laboratorio. Me sentí inmediatamente electrizada por la posibilidad de un tratamiento del SIDA basado en receptores, el cual sería totalmente natural, una imitación del propio químico interior del cuerpo. A la mañana siguiente llamé desde Hawái a mi laboratorio en Maryland, realizando una búsqueda en una base de datos asistida por computadora para nuestro péptido bloqueador de la entrada. En ese entonces, los científicos ya habían analizado la secuencia completa de más de 5,000 aminoácidos relativa al VIH que se introduce en el receptor para lograr entrar. Así que lo único que restaba hacer era buscar los péptidos en secuencia en el cuerpo para tener una coincidencia. Lo encontramos de inmediato. El péptido coincidente era de solo 8 aminoácidos de largo, lo que lo hacía breve y fácil de fabricar. Hicimos un experimento para demostrar que nuestra versión de laboratorio del químico del cuerpo funcionaba y en 1986 publicamos nuestros muy positivos resultados en la Acta de la Academia Nacional de Ciencias, una de las revistas más prestigiadas y difíciles de acceder del establecimiento científico. Lo que habíamos encontrado era una imitación de la hormona neuropéptida del cuerpo, un tratamiento natural no tóxico sumamente potente y antiviral del SIDA, llamado así por el aminoácido que componía a 4 de los 8 en la cadena la treonina o péptido T. El financiamiento del péptido T llegó por fin. Aunque lenta y difícilmente, y mi esposo y yo creamos una fundación para recaudar los fondos nosotros mismos, hoy
Nuestra sustancia ha sido probada en varios ensayos clínicos con resultados positivos y se han publicado datos que demuestran que el péptido T es sumamente promisorio para el efectivo tratamiento e incluso posible cura de la enfermedad provocada por el VIH a causa de las cosas que hace. Dos importantes efectos son la reducción del nivel del virus en el plasma sanguíneo humano y la limpieza de los depósitos celulares donde se esconde el virus, a la espera de emerger y reinfectar a nuevas células. El descubrimiento del péptido T fue un momento decisivo para mí en la aceptación del poder de la conciencia para manifestar milagros y dar origen a futuros impredecibles. Ya ha sido un viaje de humildad. No fue idea mía ir en pos de este prematuro descubrimiento, simplemente seguí órdenes, pero me permití ser movida por la compasión hacia las personas que sufrían SIDA, y esa fue la clave para que oyera mi voz interior. He dicho que las emociones son un puente que une el mundo espiritual con el material, y el descubrimiento del péptido T demuestra claramente la veracidad de esa afirmación. Cuando nuestro corazón se abre y nuestros sentimientos fluyen como están diseñados para hacerlo, somos totalmente vulnerables a lo divino. En el caso de mi descubrimiento, la compasión me abrió la puerta para ver y oír literalmente el camino hacia el fin de la enfermedad. En otras palabras, cuando sentimos, sanamos. La palabra sanar tiene un origen común con las palabras todo y santo, lo que apunta a una relación del cuerpo con el espíritu. Todas las emociones nos acercan a nuestra verdadera naturaleza y poderosa capacidad creativa, ya sea que le llamemos conciencia o Dios. La forma como nuestros bioquímicos de la emoción hacen posible esto, la fisiología misma del cuerpo-mente, es la ciencia que se halla en el fondo de sentirse bien y sentirse todopoderoso. Todo lo que necesitas saber para sentirse bien, todopoderoso. De ahí es tomado este fragmento. Hay House 2006. Espero que este mensaje te haya gustado tanto como a mí. Lo que más me llama la atención de esta historia es cómo una emoción tan humana como la compasión pudo convertirse en el punto de partida de una idea capaz de ayudar a tantas personas. Es entonces cuando surge una pregunta y es muy interesante. ¿Qué hacemos nosotros con nuestras emociones? Muchas veces las guardamos, las reprimimos o intentamos ignorarlas, por costumbre, por cultura o por las circunstancias que estamos viviendo. Sin embargo, la doctora Candace Pert nos invita a mirar nuestras emociones de una manera diferente, como una fuente de aprendizaje, de transformación, de posibilidades. Ella nos recuerda que cuando sentimos, sanamos. A lo largo de este relato vemos cómo las emociones, los pensamientos y la conciencia pueden trabajar juntos para dar forma a nuevas vidas, a nuevas ideas, a nuevas soluciones y a nuevas formas de comprender la vida. Así como la doctora Pert encontró una respuesta a través de su investigación sobre el péptido T, quizá tú también puedas encontrar respuestas en los desafíos que hoy enfrentas, porque muchas veces detrás de aquello que consideramos un problema, también puede existir una oportunidad, una enseñanza, un camino que todavía no hemos descubierto. Espero que este capítulo haya tocado tu corazón tanto como tocó el mío. Por eso te invito a escuchar tu voz interior, a prestar atención a tu intuición y a darte permiso de sentir. Quizá en ese espacio de silencio y reflexión encuentres tu propia epifanía de luz, o como lo expresa la autora, esa voz de la conciencia, la voz de Dios, del universo, que nos guía cuando estamos dispuestos a escuchar. Antes de despedirme, quiero compartir una frase de la doctora Candace, tomada de su libro Moléculas de la Emoción. La mente no domina el cuerpo, sino que se convierte en cuerpo. Cuerpo y mente son una sola cosa. Por todo esto, hoy Epifanías de Luz te dice, regálate un momento para respirar. Intenta comer mejor, descansar y no abrumarte con el futuro. Ve paso a paso, un día a la vez. Trata con amor a tu cuerpo y a tu mente porque son tu verdadero y único hogar. Y con esta hermosa reflexión me despido invitándote a escuchar no solo tus pensamientos, sino también a tu cuerpo, a tus emociones. Permítete sentir, porque en ellas también existe sabiduría, aprendizaje y
y una parte importante de quienes somos. Gracias por acompañarme. Se despide Gaby y recuerda que somos sincronía. Nos escuchamos en una próxima emisión. Bye.